Buenas noches. So tonight we're going to take a look at rejoicing in the Lord and joy in our hearts. Esta noche vamos a estar hablando acerca de regocijarnos en el Señor y de experimentar gozo en nuestros corazones. And for me, this is a good topic. It's worship and miracles tonight. Y para mí este es un bonito tema cuando pensamos que es una noche de adoración y milagros. And so we come here on Friday nights, right, and we'll have testimonials. Sometimes people will share what the Lord has done in their lives. They're rejoicing in what Y He's entonces done. sabemos que viniendo aquí la tarde de los viernes muchas veces vamos a tener testimonios y vamos a escuchar de hermanos compartir lo que Dios ha hecho en sus vidas y nos vamos a regocijar con ellos. And so it's a good time for people to bring their requests to the Lord, to have the church pray as a body together, as Pastor Ricardo just was doing. Además, el viernes también es un buen momento para traer nuestras cargas, nuestras peticiones delante del Señor y que oremos unos por otros, como ya el pastor Ricardo lo acaba de hacer. And part of joy is, it's a joy to pray for other people that are in need. Y cuando hablamos de gozo, vamos a ver que es un gozo también cuando nosotros oramos por aquellos que están en necesidad. Right? And as believers, that's one of the things that we do. We come together and we pray for those who, whatever their needs are, we celebrate with them. That's rejoicing, right? In the Lord, we rejoice when someone, at least we should, when someone's prayers are met. Y entonces como cristianos sabemos que es un gozo venir, interceder unos por otros, pero a la vez nos regocijamos cuando vemos lo que Dios hace, o al menos deberíamos de regocijarnos al ver las maravillas de Dios en la vida de otros. As human beings, sometimes we don't do that, right? We rejoice when that person's miracles are made and God answers them, but not for that guy or something. Pero humanamente muchas veces eso nos sucede, ¿verdad? Quizás nos alegramos porque Dios hizo un milagro y le respondió a X persona, pero al otro que también le respondió, eso a mí ya no me alegra. But we shouldn't really do that, right? We should be thankful that God is answering prayers. Pero la realidad es que eso no debería de suceder, sino nosotros deberíamos de estar agradecidos y gozosos cuando Dios responde nuestras peticiones. So if God's blessing someone that you don't care for, maybe we need, check our own heart on that case. Y entonces si usted no se alegra cuando Dios bendice a alguien con quien usted no está a gusto, ahí tiene que ver que Dios sacuda su corazón para avanzar en Okay, so eso. let's go ahead and look at Philippians. Rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Y bueno, vamos a irnos al libro de Filipenses, así que mis hermanos, por favor, abra su Biblia, nos vamos a Filipenses capítulo 4, el verso 4. ¿Lo tenemos para que podamos leerlo juntos? Amén. Entonces leemos Filipenses capítulo 4, verso 4, dice de la siguiente manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Okay, so let's just open up a little prayer here. Bueno, y vamos a orar en este momento Let's antes de pray for Pastor continuar. Alex and his family on his travel. I'm sure that we've Y been vamos doing a that. orar por Pastor Alex y su familia, ahora que ellos van de viaje, que el Señor pueda guardar de ellos. Oramos. Padre Celestial, queremos darte gracias por esta tarde y por este tiempo en que podemos adorar juntos, podemos clamar juntos como una familia. Gracias también por la palabra que has preparado para nosotros esta tarde. Oramos, Señor, que podamos estar atentos y dispuestos a escuchar tu voz, Señor, a escuchar y aprender lo que tú quieras enseñar a cada uno. Te alabamos y te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amen. So, the idea of rejoicing, and rejoicing is being joyful, right? We have joy and then rejoicing. Entonces la idea de regocijarse habla de estar gozosos, de estar felices. And it's a very common thing, and God wants us to rejoice in Him. Y entonces nos vamos a dar cuenta que la idea de regocijarse es algo muy común en la Biblia, porque Dios quiere que nos regocijemos. Right, so if you after the Israelites were taken out of Egypt, God had set up on their way. God set up multiple feasts and festivals, slightly different, but they were both big celebrations. All we think about are the sacrifices. Y bueno, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando vamos a la palabra, cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Él estipuló y definió muchas fechas, eventos para que ellos celebraran, fiestas, festividades, festivales, dijéramos.
Y Él lo dispuso que así fuera, para que ellos juntos pudieran celebrar y estar gozosos. And so we think about the sacrifices and the tithings and everything that the Israelites did. What we don't really, a lot of people don't realize is a lot of these things, the festivals and feasts were huge celebrations. Y entonces comúnmente como cristianos pensamos en los sacrificios, en las cosas que ellos tenían que sacrificar, animales o diferentes cosas, pero muy pocas veces pensamos que cuando hablamos de estas festividades o estas fiestas que ellos tenían, eran realmente eventos grandes y estaban llenos de gozo. They were like the original block party. Let's bring everybody together and celebrate the Lord and all He's done for us. Ese fue el origen, dice, de las fiestas de la cuadra, donde usted llama a todos los vecinos, vengan, celebremos, y cada quien saca lo que tiene y todos se reúnen a celebrar. Pues ese fue el origen, dice, de estas fiestas. The one that we know the most is Pentecost, was called the Feast of Weeks, or the Festival of Weeks. Y quizás la festividad más conocida para nosotros es el Pentecostés, Right? But so let's just look back. We're going to look in Deuteronomy 16:11 and see what the Lord commanded. He repeats this Y several vamos times. a buscar en Deuteronomios para ver qué es lo que Dios dijo acerca de esto. Vamos a ir a Deuteronomios 16, el verso 11. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Deuteronomio capítulo 16, el verso 11, y se lo leo, dice de la siguiente manera: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieren en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Okay, so God's telling, like, everybody's coming, right? Everybody's coming to this party. Everybody will rejoice before Y the Lord. entonces aquí nos queda claro que aquí todos estaban invitados, que todos iban a venir a celebrar y a regocijarse delante de la presencia de Dios. So God, His plan was always for us to enjoy our relationship with Him, to give Him proper worship, but to always enjoy being in His presence. Y entonces parte del plan de Dios siempre ha sido que nosotros nos gocemos en nuestra relación con Él como nuestro Padre. Obviamente que le adoremos de manera correcta, pero que también nos gocemos en esa relación que tenemos con Él. And so this idea of joy and rejoicing, these are words we use a lot in church. We talk about it a lot in church, but people outside the church don't use these words very often. Y entonces cuando hablamos de regocijarse, de tener gozo, son palabras que muchas veces y muy comúnmente las escuchamos en las iglesias, pero es muy raro que alguien hable de gozarse cuando está fuera de la iglesia. And so we use things like happy, sad, angry, anxious, whatever, tons of Y lots of usamos words. palabras como feliz, triste, enojado, molesto, ansioso y otro montón que usted y yo conocemos. And those are all real feelings, and they're human feelings, but the whole world experiences those feelings. Y esos son sentimientos reales, emociones reales, que todo el mundo experimenta: la tristeza, la alegría. But actual joy only comes from God. It only comes from the Holy Spirit and properly worshiping and having a relationship Pero with el God. gozo realmente solo proviene de Dios, de esa relación que tenemos con Él, de poder gozarnos como hijos suyos con Él. Joy is an internal thing that doesn't depend on whether somebody cut you off this morning on your way to work. Y entonces el gozo es algo interno que usted y yo deberíamos de tener, que no depende de que alguien se le atravesó cuando usted iba manejando para el Right? It trabajo. doesn't depend on whether you're having a fight with your spouse or any exterior things. Tampoco depende que usted esté peleando con su esposo o su esposa. Uno depende de nada exterior. It's internal. It's something that comes from God, and it's something that He gives us. Es algo en su interior que depende de Dios y que Él nos lo ha dado. Now, rejoicing is a little bit different because it's that external coming out and celebrating God. It's worship. It's giving God, celebrating our relationship Y el with Him. regocijarse es cuando nosotros sacamos eso y lo expresamos externamente. Cuando hablamos de adorar a Dios, nos regocijamos adorándole, sirviéndole. Entonces el gozo es algo interno de parte de Dios, y regocijarse es cuando usted y yo lo sacamos y lo hacemos externo. Okay. Now, as an example, today is the 29th. It's Friday. We paid, we have a little company. We paid our employees today.
We always pay them Friday if they Entonces, close por on- ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Dice, ustedes saben que nosotros tenemos un pequeño negocio y hoy, viernes, el día 29, era fecha de pago de And salarios. so probably some of you got paid today, some of you will get paid tomorrow, right? And that's a good thing. Y entonces, igual aquí, algunos de ustedes probablemente hoy recibieron su salario, algunos quizá el día de mañana, y eso es algo bueno. Now my employees, they're happy on payday. Pero mis empleados, ellos realmente se ponen felices en el día de pago. Especially if it's like a Friday, Saturday, and onto the weekend, they've got some money in their pocket for the Y weekend. especialmente como en esta ocasión, que es un viernes, ellos reciben dinero y tienen el fin de semana para ir y hacer lo que les dé la gana. But how much do you think they're happy and joyful Monday morning when the weekend's over and they got to come back to work and listen to me? Pero ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tan gozosos cree usted que van a estar ellos el lunes en la mañana, cuando ya pasó el fin de semana y probablemente ya se gastaron el salario de la quincena? And so that's kind of the difference is Friday night, if you get paid and it's Friday night and some gringo's not speaking in your church, so you can go to GBC and get a double burger with bacon and all that stuff, you're happy. Entonces imagínese usted que usted recibió pago en día viernes y como sabía que un gringo loco iba a estar en su iglesia, usted mejor se fue a otro lugar a comerse una hamburguesa. Usted está feliz. Right? But so now Monday morning, when you have to get up at 4:30 or 5 o'clock in the morning, get ready for work, fight traffic, almost getting 3 accidents on your way every day, and then go face a boss that you may or may not like. Y entonces el lunes, para los que no van a descansar toda la semana, el lunes igual usted madruga, tiene que bañarse temprano, alistarse, irse para el trabajo, encontrarse con unos 2 que 3 accidentes en el camino, ir y estar enfrente de su jefe. Probablemente ya no va a estar tan feliz como estaba el viernes en la noche. Right, so that's the difference between happiness, right? Happiness is situational, it's fleeting, it comes and goes depending on our circumstances. Y entonces esa es la diferencia entre la felicidad y el gozo, porque la felicidad es algo que depende de las circunstancias en las que nos encontremos. Puede variar de un momento a otro. Joy's in there, it can waver, right? Joy's not always constant, but joy is that internal knowing who you are in Christ and where you're going, that you have a Father that loves you. That's the joy, that no matter what's going on in your life, there's that steadiness and that truth Y inside. entonces, a diferencia de la felicidad, el gozo, como ya dijimos, es algo interno que viene de Dios, no depende de las circunstancias que usted y yo estemos viviendo. A veces hay cosas que nos hacen un poco flaquear, pero el gozo a la larga depende de saber quién es usted en Cristo, saber quién es su Padre, saber la promesa que usted tiene para una eternidad con Él. Okay, so now let's take a look at Romans 14:17. Y And vamos Paul a ir, talks about this. vamos a Paul ir a writes otro about verso en el libro de Romanos, donde Pablo nos habla un poco acerca del gozo también. Romanos 14, 17. 17. Or 16. Romanos capítulo 14, el verso 17. Si lo encontramos, mis hermanos, lo leemos, por favor. ¿Lo tenemos? Amén. Leamos entonces Romanos capítulo 14, verso 17 y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Right, and in other places it says it's the peace that surpasses all understanding. Peace of what? The peace that surpasses all understanding. Like you can't explain the peace inside. Entonces aquí está hablando de esa paz que, como hemos leído en otros versos, sobrepasa todo entendimiento. Usted no puede ni explicar cómo esa paz está ahí. Right, so that's similar to when he says, "But righteousness and peace and joy in the Holy Spirit." Y entonces de ese tipo de paz está hablando aquí cuando habla de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Now, I'm a little bit of a geek with the Bible, but just in general as well. So I want to give you a little statistic here. Paul's letters contain about 40% of the instances or occurrences of either the word joy or rejoice in the New Testament. 40%. Y sacando un poco de lo geek que hay en mí, dice él, o sea, lo nerd que es, no solo con la tecnología, sino también cuando hablamos de la Biblia, dice, estoy repitiendo literal, voy a compartirles un dato estadístico acá, algo interesante, y es que Pablo, cuando escribe las epístolas, tiene como un 40% de todo lo que escribió hablando acerca del gozo. Something like, there's like 300 and some, and Paul has 113 of them are from his letters. So you can say Paul's the apostle of joy.
He's always Entonces, talking about joy. entonces por eso él se conoce como que Pablo es el apóstol del gozo, porque él siempre estaba hablando de gozo. Now you might think, well, who cares, right? Y usted tal vez diga, sí, pero ¿y eso a quién le importa? But it's interesting to me because when you study the New Testament or just read it, Paul, aside from Jesus Christ, Paul's the most persecuted person probably in the entire Bible. Y entonces, para mí esto, quizá usted diga, no es muy importante la información, pero para mí sí lo es. Y yo quiero invitarle que cuando usted lea el Nuevo Testamento, léalo, realmente léalo. Se va a dar cuenta que Pablo, después de Jesús, quizá fue la persona más perseguida en toda la Biblia. And so now Paul is, we're going to go through 2 Corinthians 11. Y vamos a buscar ahora otro verso, también escrito por Pablo, en 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11, los versos del 24 al 29. No, 24, 29. El 24 al 29. Sí. Y lo leemos, dice de la siguiente manera. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? So now, I mean, that's a lot of suffering. Y eso vemos que es mucho sufrimiento. And yet Paul's the one that talks about being joyful more than anyone else. Y además, a pesar de todo ese sufrimiento, Pablo es el que más habla de estar gozosos, más que otros en la Biblia, él es el que habla de estar gozosos. Like, you go up to, gringos, we say, hey, how's it going? You guys, ¿cómo está? Right? Y entonces, yo me imagino, como los gringos, decimos, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y usted igual aquí dice, ¿cómo estás? But then there's some people that I just don't ask anymore, right? Because they're like, Y les soy not honesto doing que hay good. mucha gente a la que yo mejor ya ni le pregunto porque empiezan, viera. I mean, imagine if you met Paul, right? And he rambles off this list of how he's doing. Imagínese usted encontrarse con Pablo y preguntarle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y le sale con todas esas I respuestas. mean, he knows more about suffering, but he doesn't talk about suffering. Y él sabe y experimentó sufrimiento, pero él realmente no habla del sufrimiento. When we look at the last 2 verses especially, this way I put them in there, they're not physical. They're not physical problems. He says, apart from the other things, there's the daily pressure on me of my anxiety for all the churches. Y entonces cuando vemos, por ejemplo, en el versículo 28, los últimos versículos que leímos, que él dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. A él no le preocupaba algo físico, no era ese su sufrimiento, no era físico. And this is his pastoral heart, right? Paul's saying, I just worry about, he's visiting all these churches, he's bringing lots of people into the body of Christ. And he's suffering because of their struggles and because of the hardships. Y entonces aquí lo que vemos es su corazón pastoral, ese corazón de pastor de él que ha visitado muchas iglesias, ha traído a muchos a los pies de Cristo. Y su sufrimiento es ese, por la gente. This is something the pastors deal with, right? They want the body of Christ, they want their local community of Christ to flourish in the Lord. To have good things too, to have good lives and to not have problems, but we're all going to have those. Y esto es lo que realmente los pastores viven y eso es por lo que ellos sufren, porque ellos quieren que el cuerpo de Cristo crezca, que florezca, que sus congregaciones locales crezcan, que tengan una buena vida, que estén en bendición. Pero estas cosas igual nos llegan, el sufrimiento. And so when we're praying, whether tonight, of course, but in your daily prayers, lift up Pastor Alex. Lift up the leaders of your churches, right? And his family, because Satan comes after them too. Evil's always looking for the ones that are
leading, right? So let's keep that in mind too. That's one of Paul's heartaches is the pain he feels for his followers. Y entonces yo quisiera invitarle a usted y dejar esto en su mente, que cuando usted ora, no solo aquí en la iglesia, sino su tiempo personal, que recuerde orar por nuestro pastor, por Pastor Alex, por su familia, igual ore por los líderes. Dice, todos sabemos que Satanás está tratando siempre de atacar a personas que están liderando a otros. And so now in 29, this is along the same lines. Who is weak and I am not weak? Who is made to fall and I am not indignant? He's saying, I'm just like you. I'm a human being. I suffer. I get weak. I get tired, etc. When he says, "Who is made to fall, and I am not indignant," it breaks his heart, and he's mad at evil when someone falls away from the body. Y entonces vemos también en el versículo 29 que él dice, ¿quién enferma? Y yo no me enfermo. Él está diciendo, miren, yo soy otra persona más. Igual que todos ustedes, las mismas cosas que le suceden a usted me pueden suceder a mí o me suceden a mí. Luego él dice, ¿y quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Está hablando de esa molestia que se genera internamente cuando usted ve a otro caer a causa de alguna situación. Cuando usted realmente se molesta por el pecado, no con la persona, sino con el pecado que está haciendo tropezar a otros. And so Paul knows all about suffering. He's an expert. Entonces podemos concluir que Pablo sabía todo acerca del sufrimiento. Él era un experto en sufrimientos. But the book of Philippians is 4 chapters of joy. Pero el libro de Filipenses, donde empezamos, cada capítulo está lleno de gozo. And Paul wrote that book in jail. He's in prison when he wrote Philippians, speaking of be joyful, rejoice. Y entonces algo interesante también es que cuando él escribió el libro de Filipenses, él estaba en la cárcel. Imagínese usted, está preso y está escribiendo y diciendo a la gente, gócense, estén gozosos. And he ended up being killed. Y él terminó pues que lo asesinaron. And he knew he was going to be killed, but he still was rejoiced. Y él sabía que eso era lo que iba a suceder, pero él sigue hablando de estar gozosos. So when we're thinking about, as we're praying and as we're celebrating and testimonies of the things that God's doing, and we're coming before God asking for Him to do things, let's think a little bit of how do we handle suffering ourselves. And I include myself. I say we. I'm not saying you. Y avanzando con nuestra meditación, yo quisiera igual invitarle que cuando nosotros venimos, adoramos, cuando escuchamos testimonios y nos gozamos al escuchar lo que Dios hace en otros, a la vez yo quisiera que usted y yo pensemos cuando el sufrimiento llega, cómo yo manejo el sufrimiento que viene a mi vida. Y para eso me incluyo a mí mismo en esto. Right, like when we're sick, when we have people, maybe our bosses or somebody, our coworker is unjustly accusing us of something, or they want our job, or whatever it is, or it's a financial hardship, whatever it is, how do we handle it? Hay muchas cosas que podrían ser, imagínese cuando alguien está enfermo, probablemente en su trabajo, tiene usted un compañero de trabajo que le da mala vida porque quizás quiere la posición en la que usted está, puede ser una situación económica, hay muchas cosas que podrían ser que están ocasionando sufrimiento en su vida. Because in our human nature, we complain to other people or friends about what's going on. We go to God and say, Lord, why me? Porque humanamente lo que nosotros tendemos a hacer es primero ir y quejarnos con el amigo, con el chero y le contamos, ¿verdad? Cuando alguien me pregunta, ¿y qué tal? Voy y le cuento, así como Pablo, todo lo que le pasaba. Y cuando me acerco a Dios, le digo, Señor, ¿y por qué me está pasando esto a mí? And so let's go back to Romans 5, Y entonces vamos a regresar ahora a Romanos, 5, 3, capítulo 5. Versos 3 y 4. Sí. Romanos capítulo 5, versos 3 y 4. Y dicen, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Right, and so what's Paul saying? And now, interestingly enough, we're going to be doing a little class or course on how to study the Bible, and I'm picking verses out here. They mean what I'm using them for, but we're picking them out of Y quizás como un pequeño paréntesis, ya que vamos a hacer un estudio más adelante acerca de cómo estudiar la Biblia,
Yo estoy aquí escogiendo versos que realmente van con lo que estamos hablando. They still mean what I'm using them for, but they're out of much bigger thoughts. Paul's thoughts are always this big. Pero son versos que realmente significan de lo que estamos hablando, pero Pablo escribía en grandes expresiones, o sea, sus ideas eran mucho más amplias que un solo verso aislado. If you end up in that class, Así que I'll si show you usted what termina en la clase va a aprender un poco maybe I'll acerca de use eso this. también. Okay, so what Paul's saying, right? More than that, we rejoice in our sufferings. Why? Y entonces Pablo está diciendo, bueno, más que eso, nosotros nos gozamos en nuestro sufrimiento. ¿Y por qué? Because knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope. ¿Y por qué? Dice, bueno, porque sabemos que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. So even though all these bad things are happening and Paul's constantly under pressure, whether it's physical torture, whether it's mental anxiety, whether it's hunger, whatever it is, he knows that these sufferings are for a purpose. And sometimes, I know I do, I'm not a big fan of suffering, to be honest Y with you. entonces lo que Pablo aquí está diciendo básicamente que a pesar de todo lo que podría estar pasando, que ya lo leímos, que a veces fue problema físico, ¿verdad? A veces fue maltrato, a veces estaba hambriento, estaba todo lo que ya antes leímos, lo que él aquí le está diciendo, miren, a pesar de todo lo que sea, yo sé que esto tiene un propósito. Y les soy honesto, yo no soy muy fan del sufrimiento. And so joy and hope, they're spirits of, fruits of the Spirit, right? Fruit of the Holy Spirit. Because we start with rejoicing, right? Y entonces vamos a ver que el gozo y la esperanza es algo que se produce también a través del Espíritu Santo. And then through all of these sufferings, God is molding us and teaching us hope and faith. Y entonces cuando hablamos del sufrimiento, que en este caso el pasaje usa la palabra tribulación, cuando nosotros seguimos leyendo nos damos cuenta que Dios nos está trabajando para producir paciencia, para producir fe Right? Suffering y produces esperanza. Suffering produces endurance, endurance produces character, character produces hope. It's God working, it's the Holy Spirit working through us, through our suffering. Y entonces vemos que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. Entonces podemos ver cómo Dios está obrando, es Dios obrando a través de ese sufrimiento. When we come to God through the Holy Spirit, and we talk with Him, and we open our hearts to Him, and we open our souls to Him, that's when He can comfort us, and that's what builds the joy, that's what strengthens our hope. Y entonces lo que That's what sucede es strengthens que our cuando usted y yo venimos delante de Dios y a través de su Espíritu Santo y nosotros abrimos nuestro corazón y nos expresamos, allí es donde Él obra en nosotros produciendo ese gozo. Right, and so that's suffering, but how do we handle success, right? Because it's easy when something goes well, we get a raise at work, or we get a new job, or whatever happens, something good. Our natural human inclination is to think we did something. Y entonces estamos hablando de sufrimiento y cómo yo manejo el sufrimiento, pero ¿qué pasa cuando es el éxito? Cuando logro algo, cuando completo y alcanzo algo que yo quería, es mucho más fácil manejarlo. Y humanamente nos queremos sentir como que logré lo que me propuse, hice algo que yo quería hacer. This was one of the biggest issues that the Israelites struggled with all along, and God was constantly, they were Y constantly ese- sinning against God. Y ese era uno de los grandes problemas que el pueblo de Israel tuvo, por lo cual Dios constantemente tenía que estarles corrigiendo. Okay, so let's go back and look at Deuteronomy 8. Y vamos a ir de regreso al libro de Deuteronomios, capítulo 8, 17 and 18. 17, versos 17 y 18. Deuteronomio capítulo 8, versos 17 y 18. Dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Okay, and so now this is Deuteronomy. So this is Moses' warnings and prayers and promises to the Israelites. Y entonces aquí estamos leyendo en el libro de On behalf of Deuteronomio. God. Y aquí vemos a Moisés que está con las advertencias, con las oraciones y las indicaciones para el pueblo de Israel. This is when they're getting ready to go into the promised land, and Moses goes on
and lays everything out for them. Y entonces están en el momento en que se están preparando ya casi a punto de entrar a la tierra prometida y entonces Moisés tiene que hablar y poner las cosas claras para ellos. So these promises weren't specifically to us, but as believers, the principle's still the same. Y entonces estas promesas no fueron específicas para nosotros, sino para el pueblo de Israel. Pero como hijos de Dios, el principio se aplica de igual manera. Okay, but look what it says. Beware lest you say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. I did this myself. Y entonces él claramente les dice en el verso 17, mire, tengan cuidado, no vayan a decir, sí, mi mano, mi fuerza, mi poder. Es como que usted diga, yo lo hice, yo conseguí esto por mí mismo. Right, so when we do something and people go, oh, that was great. Like I love when I hear the worship team and I hear these guys sing. I can't sing, so to me, it's like, well, that was great. You know, I love it. But if I go up to them and say, hey, great job and everything, imagine Fernanda being like, yeah, I know. I got Y it. entonces dice, That's just how I am. y eso I'm no full like pasa, según las cosas en las que usted y yo somos buenos, dice. Pero, por ejemplo, voy a usar a los chicos de alabanza como ejemplo, no quiere decir que así sea, pero a mí me encanta escucharlos y eso es cierto, me encanta cómo suenan y qué chivo. Imagínense que yo después, como yo no puedo cantar, a mí me gusta escuchar a los que sí saben cantar. Imagínense que después voy y le digo, hey, qué bueno, que se oyó bonito. Y que digan, sí, ya hemos practicado para eso, ya sabíamos que somos buenos. And now, and Jose's right there too, so we got them sitting right next to each other. Now I'm getting myself in trouble. Y ahí está José también, dice, me estoy metiendo en problemas diciendo estas cosas. And this is something I try and teach our kids. Listen to this next verse. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. He gave you a gift. You're using it. You've honed it. You practice it. Whatever it may be. We have lots of people talented in lots of different things, but that's a gift from God. Y entonces, si pasamos al siguiente versículo, y esto es algo que yo personalmente procuro enseñarle a mis hijos, el saber que las cosas vienen de Dios. Y dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Porque cuando usted y yo hacemos algo, ya vemos muchas personas talentosas para diferentes tareas aquí. No podemos olvidar que todo eso es algo que Dios le ha dado a usted. Right, so and this is one of the things, Jesus talks about. It's easier for, a camel to go through the head of a needle than it is for a rich man to go into the kingdom of God, to come into the kingdom of God. This is one of those things. It's the ego, it's the arrogance that they think that they did something that God gave them the ability. Y entonces aquí básicamente él está hablando del ego, de la arrogancia de las personas, de pensar que ellos consiguieron algo por sí mismos. Y vemos que Jesús vuelve y dice algo muy similar cuando él dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja y no que un rico entre al reino de los cielos. Por ese mismo ego y arrogancia que humanamente nos hace pensar que las cosas las he conseguido por mí mismo. They forget that it was a blessing from God. Y olvidamos, o las personas olvidan que es una bendición de parte de Dios. Right, and so this is something that we need to rejoice in our suffering, and that's the hardest thing, but we need to rejoice and give God the glory in our blessings as well, because they both come from God. One, now you could suffer from evil, you could suffer from your own stupidity. I've done both of those. Y entonces dice, volviendo al punto en el que estamos hablando del gozo, aquí Pablo básicamente nos está enseñando que tenemos que regocijarnos en el sufrimiento, pero también en las cosas buenas. Y no olvidarnos que vienen de Dios. Ahora, el sufrimiento, como lo hemos visto aquí, es algo que Dios usa para moldear nuestro carácter, pero muchas veces el sufrimiento lo he ocasionado yo mismo, y dice, con las decisiones estúpidas o acciones estúpidas. Y yo personalmente he estado en los dos lados, donde a veces ha sido Dios formándome, pero otras veces yo mismo me he puesto en una situación difícil. Anyway, we suffer we rejoice and we keep the joy and the hope that we have in Jesus Christ through our suffering. We rejoice in the Lord through the blessings that He gives us, and we give Him the proper credit because it's His doing. Even our ability, He gave us. Y entonces, básicamente, nosotros estamos viendo que nos tenemos que regocijar en el sufrimiento porque sabemos que hay un propósito de parte de Dios cuando Él está obrando en eso, pero de igual manera yo me debo de regocijar y no olvidar darle todo el honor a Dios en las cosas buenas, porque aun cuando sea en base a las habilidades que usted y yo podamos tener, no nos vamos a olvidar que esas habilidades vienen de Dios. And now, not really testimonial, but I'm going to tell you about a long time ago. There was a point in my life where
I was suffering. I've mentioned before about going through addiction and things, and recovering from that a little bit. I mentioned, but anyway, at that point, I pretty much lost everything, and I was at a point where the only way that I could feel any kind of joy, any kind of peace, any kind of comfort was to literally just pray and meditate and just think that one day I'm going to be with the Lord. All I could think about at that point was heaven. I had no plans of anything else. Esto que voy a compartir ahorita no es un testimonio ni mucho menos porque no estoy aquí para dar testimonio, pero algo que en otras ocasiones yo también he mencionado, que hace mucho tiempo, en mis años locos, dice, yo he compartido cómo yo sufrí de diferentes adicciones y cómo yo pasé un proceso bastante difícil. Y yo recuerdo que en ese tiempo lo único que a mí me consolaba era saber que algún día yo voy a estar con Dios y todo esto se va a acabar. O sea, yo estaba tan hundido y deprimido, yo no veía esperanza por ningún lado. Lo único que yo pensaba es algún día yo voy a estar con el Señor y entonces todo esto se va a ver terminado. And so, now don't take that wrong. I wasn't thinking about suicide. I wasn't trying to rush the process, okay? Y entonces no me tomé a mal, no es que yo estaba pensando suicidarme, no, solo yo sabía que algún día ese proceso iba a terminar o que esa etapa de mi vida iba a pasar. It was just that no matter how bad things are, I know where I'm going at the end. That's all it was. It was just keep going, just keep going. Y entonces, básicamente lo que yo quiero decir es que mi mente solo pensaba, bueno, por muy feo que todo esté a mi alrededor, yo al menos sé que yo soy salvo y voy a estar con el Señor algún día. Y yo seguía en las mismas, solo eso pensaba, pero seguía en lo mismo. And so if anybody's just at that point where you just can't, you don't know what joy is, you don't know, you can't feel it, you can't get rid of the stress or the pain or whatever it is inside of you, if you're in Jesus Christ, just meditate on the idea that one day you're going to spend eternity, you're going to be welcomed into eternity with Christ. Y entonces probablemente muchas personas estén en esa situación como yo pude haber estado, que es un momento en el que usted no puede experimentar el gozo, no puede ni siquiera sentir diferentes tipos de emociones, pero cuando usted se aferra a esa realidad de que algún día, o sea, quién es usted y que algún día todo eso va a pasar, empieza a producir esa esperanza y ese gozo del que estamos hablando. So many times the lack of joy is just a lack of our faith, right? Y entonces nos damos cuenta que muchas veces la falta de gozo que yo tengo es porque hay falta de fe en mi vida también. And so even if your faith is just in your ultimate salvation, that should bring you joy. When you know that when you leave here, you're saved and you're going to be with our Father. That should bring you joy. That could be that little seed of joy that you have. If that's where you are, feed it. Think about that. Y entonces This is a short time here. puede ser que alguien esté en esa situación donde la única fe y esperanza que tiene, por muy poquita que sea, es que, bueno, algún día yo me voy a ir y voy a estar con el Señor. Si eso es lo único que a usted le mantiene, alimente esa fe, aliméntela y poco a poco va a ir creciendo y va a ir produciendo ese gozo en su corazón. And so that's the ultimate source of joy anyway, right? That we know that we're secure in Christ. Porque al final esa es la fuente de nuestro gozo, que nuestra seguridad en Cristo Jesús. That everything good, everything bad, whatever happens, at the end of the day we'll be with our Father who loves us and sent His Son to die for our Porque sins. la realidad es que puede ser bueno, puede ser malo, no importa lo que suceda, al final usted sabe que usted es un hijo de Dios, que Él es su Padre, que usted ha sido perdonado y usted va a estar con Él. Okay, so in closing, let's thank God that we were given His Son, that He sent His Son for us. Let's rejoice that we're here, that we're children of God. Y entonces, para ir finalizando, yo quiero animarle a que usted y yo nos regocijemos en esa verdad, de que somos hijos de Dios, que Él dio a su Hijo por nosotros y que tenemos que regocijarnos en esa vida que Él nos ha dado como sus hijos. Because He has given us the promise to spend eternity with Him for all that believe. Porque Él ha dado la promesa para todos los creyentes de que vamos a pasar la eternidad con Él. And so I'd just like to close with that and maybe say Así que yo quiero finalizar con eso, mis hermanos, y motivarles a que nuestra fe vaya creciendo poco a poco. Que el Señor le bendiga.